Carita, bienvenido a Con Disrupción, bienvenida a Con Disrupción. De hace rato, todo eso fue la introducción, claro. Ay, no me Todo eso va a asusté. quedar, sí, 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 todo eso va a quedar por ahí. ¿Hay algo de lo que hayamos dicho que no quiere que se escuche? No, usted tiene libertad de escoger lo que quiera Sí, poner. perfecto, Sí, perfecto. muchas gracias por la intro y por Con, invitarme. con muchísimo gusto a usted por venir, Carito. ¿Cómo le gusta presentarse? ¿Me puedo poner un nombre? No, son Puede, mentiras. puede presentarse como Sí. quiera. Si quiere, No, 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 si son quiere, mentiras. pixeleo ahí un poco su rostro para que no lo vean y Sí, sí, quiero un nombre artístico. un nombre. Si usted fuera un artista, ¿cómo se pondría? No, 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 no. ¿Cuál sería su nombre artístico? Dígalo, Mi dígalo. nombre artístico me llamaría Caroline. 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 ¿Y qué? Nada más demasiado imaginativa. Está bien, está bien. ¿Y qué serías artista? ¿Sería una cantante? Ah, una bailarina, por ¿Una supuesto. bailarina? Sí. Ah, que he visto que estás practicando ballet. Sí, Qué sí, chiva. sí. Tenía 10 años de no practicar ballet. ¿Ya lo habías practicado? Sí. Sí, lo hice desde los 9 hasta los 17 Ok, y tenía 10 años de no practicar ballet. ok. Y ha sido como un reencuentro conmigo misma porque es muy interesante. El cuerpo tiene como mucha memoria muscular. Ujú. Entonces es vacilón. Llego a la clase y como que los piecitos ya se me acomodan Qué y las chiva. manitas y la espalda. Entonces como que todo se va acomodando a como era antes. Claro, ¿verdad? Soy otro cuerpo completamente a los 17 años y eso es parte de lo que hay que ir aprendiendo. Este, porque si hay muchachas vamos a ver, mis compañeras tienen 15, 14 años, pero no pasa nada porque al final para ellas están creando disciplina y de mi lado yo lo que estoy creando es satisfacción personal. Estar ahí tranquila, relajarse. Y feliz, Y, salgo de ahí y es un feliz. buen ejercicio, de fijo. Súper buen ejercicio. Hace, tiene que hacer mucha resistencia ahí Exacto, mucho sosteniéndose. control, mucha resistencia, mucha perseverancia, mucho amor por mí misma, porque vamos a ver, porque es normal compararse. Eso le iba a decir, de hecho, ahorita que usted dijo, mis compañeras tienen 15 así, yo, qué loco porque, o sea, es como difícilmente que nosotros como personas nos comparemos con otros. Ujú. Eh, no sé qué tan bueno sea, ¿verdad? Porque son como diosas las comparaciones, ¿no? Sí, No, cada uno tiene sus cualidades, cada uno es un ser único, pero es normal, uno siempre tiende a hacer eso, es que más bien es como todos son un espejo de nosotros, entonces siempre rebotamos como en ese y ese reflejo es lo que viene y uno dice, mae, ya no soy como ella, ya no tengo 10 años, o como hace 10 años tenía, que estaba como ella y hacía esas cosas y así. sí, pero al final es muy interesante, o sea, es bonito porque yo voy ahí, yo las veo y ellas hablan del cole y del examen y de que cómo les fue con la tarea y yo más bien voy pensando así como, ay, qué pereza, dejé la casa toda sucia, Toca ahí lavar los quedó, sí, platos. ahí quedó la cama, De ahí hecho, vean, quedó, eso lo hacen los trentones. sí, no, y lo peor es que ya ahora yo me estiro y me sale una mentira como aquí, como, como el corazón, digo yo, no sé, rarísimo. Por todo lado les suenan oro mentiras, ¿verdad? En la panza, en el Es cráneo. increíble, yo digo, no me están haciendo nada las pastillas de colágeno, o sea, de verdad que no. Hay unas cremas muy buenas de colágeno que se van a vender en una farmacia, la mejor de este país, entonces ahí las puede conseguir. Excelente, ocupamos El más patrocinio de haciendo. eso, de esa farmacia. Que de hecho, el patrocinador que pagaba aquí esta pantalla no pagó, entonces las apagamos. Así somos de estrictos. Exacto, No, nos lo mentira, no pude, volamos. no se conectó. Caro, entonces empezaste es que a los 17 a practicar ballet. Sí, 17. ajá. ¿Cuántos años estuviste haciéndolo? No, yo empecé a los 9. Ok, a los 9. A los 9 estuve 9, 10, 11. Ok, Luego dejé de hacer ballet. Y luego estuve 15, 16, 17. ok. Cuando empezaste a los 9, vivías en San Carlos. Sí, Ok. exacto. Ahí era cuando era como una niña. Eras una niña y en ese Sí. momento recuerdas que te motivó a hacer ballet.
¿Vio alguna película, El Cisne Negro o algo así? No, no, vamos a ver mi casa, a pesar de muchas cosas, Ujú. ¿verdad? Porque yo vengo de un, vamos a ver, yo soy sancarleña, vi a San ¿Cómo Carlos, podría hacer un sonido de San Carlos? mejor no. Hágalo, hágalo, o nos revienta aquí esto. Sí, no, no, nos va a doler mucho los Bueno, oíditos. nos deja viendo ahí el grito sancarleño. De acuerdo. Pero sí, no, a pesar de todo, yo creo que en mi casa hubo mucho. Mi mamá fue una gran impulsora de la creatividad del arte. Ah, qué bueno. Entonces, mi mamá toda la vida ha cantado, le gusta mucho bailar, le gusta mucho escuchar música. Entonces, yo era la del ballet y la del Mm, como el canto y mis hermanas eran más de instrumentos y del arte. Entonces, creo que fue, de hecho, de las herramientas que, sea como sea, ante crisis existenciales, que por ujú, si hay bastantes en la vida, ujú, es lo que a uno totalmente. lo salva, ¿verdad? Es lo que a Ujú, uno le enseña el camino y al final le termina dando como la propia identidad que uno tiene, ¿verdad? Pues yo me defino como una persona muy creativa, ujú, pero esa creatividad viene de la danza, de la expresión corporal, que al final y al cabo le permite a uno también tener expresión verbal ujú. y como cierto tipo de confianza. Qué chiva que enseñan ahí en danza. Es que cuando, ahorita que lo dijiste, sí me vino a la memoria que te vi ahí en una foto así. Ujú, ujú, ujú. Pero también lo que, no sé, tengo como más guardado de imágenes es que se lastiman mucho los pies por la posición en la que los colocan. Sí, sí, Pero no sí. sé si realmente es así o si se sufre muchísimo o es lo que más se sufre. Sí se sufre mucho, Sí, pero sí es se por eso sufre. mismo, por mantener esa posición. Pero no, uno no está de puntitas como la gente piensa. En Ajá. realidad el zapato de ballet tiene una plataforma de metal por debajo. Luego Mm, tiene como unos fons, ok. como algo así. Y ya luego viene la cubierta de cuero y usted se pone como una goma alrededor de sus deditos. Entonces eso es como Mm, también como parte de la misma compensación. ok. Entonces el golpe en sí, pues sí va a sus dedos porque los tenés en una posición incómoda, Ujú. pero más que todo va como a donde, digamos, como la base del pie, es lo que más Como sufre. por decirlo así, no sé si voy a decir, bueno, sí, voy a decir una estupidez, la palma del pie. Como esta, bueno, Sí, aquí compas, esta parte de aquí que está llena sí, de callos. exacto. Ok. Y decías golpear, ¿por qué las de ballet hacen así? Pues sí golpea porque usted tiene que saltar, tiene Ujú, que girar, ujú. ¿verdad? Tiene que mantener posiciones, pero sí, ¿Y conoces algo de la historia del ballet? No, más o más o menos menos. en ¿Qué realidad, idea tienes de? porque el ballet en sí, vamos a ver, el ballet se utilizaba bueno, en sus principios como una forma de entretener a la nobleza. Ok. Entonces, por eso todo tiene que ser como tan sutil, como tan de pluma, como tan de princesa. Ujú, Y es ujú, por ujú. eso, ¿verdad? Porque es Mm, como una alusión a la realeza. ujú. Este, y el ballet en sí lo que enseña es disciplina, Ok. mucha pasión, mucha fortaleza, Ujú. pero también mucha creatividad, ¿verdad? Porque básicamente usted, aunque todo es muy rígido, usted se guía por el ritmo de la música. Ujú. Entonces, en realidad, la música es lo que lo guía a usted a hacer ciertos pasos. Ok. Y por eso es que a veces uno va y ve bailarinas y uno dice que robótico todo, ¿verdad? Es como un, dos, tres, cuatro, un, dos, y Eso te iba a preguntar, cuando hablas de disciplina es porque es algo que hay que repetir y repetir repetir y repetir. una y otra vez y ir haciéndolo mejor y mejor y mejor hasta que Exactamente, ya salga el movimiento ahí perfecto. exactamente, exactamente. Qué bonito. ¿Y qué tan estrictas son las profesoras de ballet? Muy, Demasiado. muy estricta, Es sí. que sí, yo de verdad la imagen que tengo es del Cisne Negro, la película, ¿la has visto? Ajá, sí, pero es como un poco cliché, pero Sí, sí, sí. sí, sí. Sí, 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 por ahí anda la cosa. O sea, creo que el ballet ha evolucionado mucho, igual que cualquier otro, o sea, igual que el trato que usted tiene en una empresa, igual que la educación pública, ha tenido mucho cambio y pues ya no existe como esa figura imponente de voy encima Ujú. suyo y le doy con la regla, o sea, eso ya no Sí, sí, es que existe, es como esa ¿verdad? imagen de reglazo de una vez. Exactamente, si no es
vamos a ver, ya ahora es como de esfuércese y Ujú. va a ser recompensado, ¿verdad? Pero sí lo corrigen a uno y duele mucho la corrección, ¿verdad? Porque al fin y al cabo son posiciones que el cuerpo no está acostumbrado. Mm, Pero, pero sí, sí, es bonito, es chiva, chiva. me encanta. Y cuando lo empezaste, desde los 9 hasta los 11. De los 9 a los 11 y luego de los 15 a los Y a 17. los 11, ¿por qué dejaste de hacer ballet de ahí? No sé, mi ¿No mamá te me sacó. acuerdas? Mi mamá Que se me estaba portando sacó. mal, tenía malas calificaciones. Para nada, para nada. Yo siempre fui una chiquita demasiado Verde, ejemplar. ¿sí? Sí, no demasiado verde. Sí, en el cole. ¿Qué te motivaba a hacer, así, a sacar buenas Con, calificaciones? O a ser em, verde, así, buscar esa excelencia. la aprobación de mi mamá y de Sí. mi papá, yo creo que a uno lo motiva mucho de pequeño como ser muy aprobado por los papás. Ujú. Entonces, básicamente era como eso Bueno, yo creo y que queda hasta la adultez a muchos. claro, Que, o sea, que si no son conscientes de eso, muchas personas lo que andan buscando es ver cómo son aprobados por sus papás, ujú, si no buscan otras sin saberlo, figuras de o si no amor buscar otras figuras. Ajá. para ser aprobados por esas figuras de amor. Sí, claro, bueno, yo creo que yo era verde por eso, porque quería hacer orgullosos a mis papás. Entonces buscaba la aprobación de ellos. Además creo que los hermanos mayores siempre cargamos como con una responsabilidad. Vamos a ver, nadie nos la dice que Ujú, tenemos que ujú, tenerlas, simplemente nosotros nos la otorgamos. ujú, Que como hermano mayor tenés que ser el ejemplo de los hermanos menores. Es ujú. una cultura que al final y al cabo debería irse erradicando, ¿verdad? Pero yo creo que todavía a mí me correspondió que pasara así. ¿Crees que se debería erradicar porque carga a ese hermano mayor y hace que tome un papel que no debería? La mayoría de los hermanos mayores tomamos esa posición, Pero sí. usted sabe que yo creo que, digamos, uno lo percibe así, tal vez no es como que los papás le dicen a uno, como hermano mayor, ahora te tienes que encargar y ser casi que la figura paterna, materna de estas personas. Pero sí, tal vez es como eso que vos decías, de como sos la mayor, tienes que dar el ejemplo, vea que usted es la hermana mayor, vea que la Sí, están viendo, vea que usted tiene que dar el ejemplo. Tal vez eso mismo lo va comprometiendo a uno a reflejar eso porque hay alguien que lo está viendo, que tal vez usted en ese momento no lo entiende o no tiene la madurez para cargar con ese peso. O así lo sentías. totalmente, totalmente. Yo creo que los hermanos mayores nos colocamos en una posición donde tenemos que asumir un rol de adulto que no corresponde en una edad muy temprana Ujú, y que lastimosamente eso al final nos crea un marco de cómo es ser un adulto. ujú, Entonces, cuando ese hermanito mayor luego crece y se vuelve un adulto, uno empieza a juzgar y entonces empieza este perfeccionismo, ¿verdad? De que uno como hermano mayor busca la perfección, busca encajar, busca la aprobación de los papás, busca que un adulto tiene que encajar dentro de ese cuadro que uno consolidó como una figura de autoridad. Y si eso no calza, entonces vos estás mal. Y ujú, quienes no entre dentro de ese cuadro, entonces está mal. ujú, Y, y cuesta mucho. O sea, dentro de mi experiencia, por ejemplo, a mí me pasó que, bueno, yo soy la mayor de tres hermanas ujú, y me tocó tomar una responsabilidad que no me correspondía. Mi papá tenía un gran problema de alcoholismo. ujú, Entonces, por ejemplo, ya ahora cuando uno llega a una edad adulta, tiene que empezar a resolver un montón de temas alrededor del alcoholismo, porque uno ya luego siendo adulto sataniza a la persona que está pasando una situación de alcoholismo, por ejemplo, o puede ser de drogadicción, de o puede ser adicción más que todo. adicciones, exacto, Ujú, porque para uno que fue niño y en su momento tuvo que tomar la responsabilidad, eso no era la forma correcta de actuar. ujú, Y ujú, un niño en su momento no puede llegar y decirle, papi, no actúe de esa forma porque mira, tenés esta y esta y esa consecuencia. Un niño ujú, no va a hacer eso, ¿verdad? Un niño eh, lo que va a decir es, me entristezco, ¿verdad? ujú, Me vengo de mi papá, busco a ver la forma en la que me saco el clavo con mi ujú, papá, ujú.
o con la persona que puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser el hermano, puede ser el tío, con la persona que no está encajando dentro de ese marco de adulto responsable que este niño está asumiendo, Ujú. entonces se venga o se enoja o se entristece y luego se producen adultos vengativos que matan, que violan las leyes o adultos que son depresivos, ¿verdad? Porque Qué, tal vez arrastran ujú. ese niño herido desde hace mucho tiempo. Sí, qué complejo, ¿verdad? Porque, bueno, eso mismo que hablabas del alcoholismo, de hecho, la vez pasada traje aquí a mi tata que tiene la enfermedad de la adicción, ¿verdad? Porque está catalogado así como una enfermedad y entonces yo conversaba con él y él me explicaba y es complicado porque él me contaba que una de las formas de entender o como se explica el tema de la adicción es que la adicción secuestra o sea, secuestra la razón. O sea, que la persona con el problema de adicción lo que hace, está secuestrada, digamos, literalmente, por ese problema. Entonces, de cierta forma, él cree que está razonando las decisiones que está tomando. Y en realidad es esa enfermedad sí, esa enfermedad que está secuestrando su razón y está haciéndolo de cierta forma, ¿verdad? Tomar las decisiones o haciendo que haga las cosas que hace eh, llegar y tomarse todo el salario y Ujú, hacer cosas tal vez un poco irresponsables, pensaría uno, ¿verdad? Que no, que no están beneficiándolo. Y lo decía también que es complejo porque, uno, dos, ahí estamos, que es complejo porque claramente tienen responsabilidad como seres humanos, ¿verdad? Pero también fueron, nuestros papás también sufrieron ciertas cosas o en su educación, ¿verdad? Con sus papás que le afectaron y que lo terminaron reflejando de esa forma. Entonces, es complicado uno, siendo niño, ¿verdad? Poder comprender ese tipo de cosas y tener esa empatía para poder sobrellevar esas situaciones. ujú. Y al final pues termina cargándolo con eso. De hecho, uno, dos, ahí estamos. Está, sí, para que nos funcione aquí. Es interesante lo que hablabas de ese papel de tomar como, ¿verdad? El hermano mayor tomar esa responsabilidad de criar a los hermanos o ser ese ejemplo para los hermanos. La vez pasada hablaba con una compañera y, y me explicaba algo interesante y yo siento que yo lo viví de cierta forma. Porque tal vez yo soy hermano mayor también, pero no, tal vez no cargaba directamente como la responsabilidad de cuidar a mi hermana, sino que los dos nos compartíamos, digamos, las responsabilidades. Pero sí llegó un momento en el que ya mi hermana se fue de la casa y o tal vez antes de eso también, y tal vez sentía que tuve que asumir un papel del hombre de la casa, porque no había una figura masculina. Entonces mi madre me exigía cosas que ella probablemente estaba pretendiendo esperar sí, del hombre de la casa o de la persona que le está ahí apoyando, que no sé si eran responsabilidades que me tocaban a mí como adolescente en ese momento o no, ¿verdad? No sabría uno cómo definir qué cosas sí son buenas para esa edad o no, Ujú, pero tal vez empieza uno a vivir ese tipo de cosas que no le corresponden necesariamente. Y esa conversación que tenía con esta persona era interesante porque me decía que ella tuvo el hijo, fue el único hijo como hasta ahorita a los 18 y quedó embarazada y como que ella le dio ese papel también al hijo de su pareja, no obviamente nada amoroso, ¿verdad? Sino entendemos toda esa parte del psicoanálisis, ¿verdad? De que siempre reflejamos esas necesidades del papá, la mamá, etcétera. Se levantó Gala. Y ella decía como que ella se dio cuenta que le está dando como ese papel al hijo de esa figura también masculina y de apoyo y todo lo demás, y que entendió que no, no, él tiene que ya llegar y hacer su vida y no asumir ese papel. Pero sí, es complejo porque muchos recaen y escuchando la historia que me contaba ella de su hijo, como que él también estaba asumiendo esa responsabilidad porque no, me contaba que no quiso darle los apellidos a esta nueva bebé, digamos que tuvo, se quedó con los apellidos de ella
y que el hijo está mucho ahí cuidándole y todo lo demás. Entonces probablemente ya él empieza a asumir eso. Es muy complicado, ¿verdad? Porque uno pensaría que, vamos a ver, uno entiende que los papás al final son también niños heridos que tal vez no pudieron del todo solucionar los Ujú, problemas, ¿verdad? Antes exacto. de que uno llegara al mundo. Y hay que ser muy comprensivos y muy compasivos también con ellos. Ujú, Em, pero sin embargo sí hay que reconocer qué fue lo que pasó para uno poder ser mejor, ¿verdad? Y para ujú, uno poder mejorar. Este, yo, por ejemplo, este tema de los hermanos mayores que asumen responsabilidades, que se ujú, colocan en posiciones donde no tienen que estar, es, es muy jodido porque al final lo que usted, lo que pasa dentro de la persona es que, por ejemplo, yo no sé si a usted le pasó y una vez se lo pregunto, no sé si durante esa etapa de su vida usted vivió o tiene recuerdos vívidos de esa etapa. A mí me pasó que yo me disocié por completo. la borraste. Entonces, usted me Ujú, pregunta a mí qué fue lo que yo hice en mi infancia o mi adolescencia. Mi adolescencia está prácticamente borrada. wow. Y no porque yo quisiera, sino Ujú, porque ujú. hubieron muchas cosas que mi cerebro hizo así como un split, Como un ¿verdad? mecanismo de, bueno, quién sabe, sí, no sé si de defensa o de, no, no, sí, Es un probablemente. mecanismo de defensa para no asociarse tanto a la situación que en ese momento uno está Ujú, viviendo, ¿verdad? ujú, Entonces hay que tener como mucho cuidado porque el cerebro pasa años entendiendo que tiene que disociarse. ujú. Entonces, Cuando hablas, cuando dices disociarse es como borrar esa información que ya no es necesaria, que no me es útil y sí guardar lo que necesito, como en automático. como hacerlo en automático. Ujú. Como, por ejemplo, habrán personas, pero yo no sé, vieras que ¿Qué? este audífono no escucho esto nada, No, pero fijo fue porque moví esto, ¿ves? ¿no? Ahora, yo sí la escucho, pero Y yo aquí, escucho. Ya, ahora sí ya me escucho. sí es eso. Igual se sigue grabando, pero nada más fue como que si uno mueve un toquecito aquí el cable hace que no, que usted no escuche, pero sí. ¿Qué decías? ¿Te acuerdas? ¿O le pasa como a mí que se lagunea? No, ay, es que sí, lo que pasa es que no me escucho, pero no importa que no me escuche. No, sí. Ya, Ahí, sí. ahora sí ya me Sí, nada más escucho. mueve ese cablecito y listo. Listo. Bueno, ¿y qué le estaba contando? Que sí, o sea, yo siento que en esa etapa de mi vida yo me disocié y pasa mucho, digamos, en cuando hay un trauma, la gente se disocia cuando hay traumas. De hecho, es como uno de los síntomas para diagnosticar un estrés postraumático, ¿verdad? Mm, Entonces, pasa mucho la gente que, por ejemplo, va a la guerra ujú. y vuelve de la guerra, intenta como olvidarse, vive como en automático después de la guerra. Qué interesante porque... Y entonces, perdón, Ajá, ajá, la continúa. guerra es un acontecimiento muy fuerte, Ujú, ¿verdad? ujú, Pero se puede vivir de la misma forma que un divorcio, que una pelea de los papás, que, vamos a ver, como el trauma no hay un termómetro de qué ujú, tan traumado uno pueda quedar de algo y ujú, como las personas somos muy diferentes ujú. a nivel de sensibilidad y cómo percibimos las cosas, puede hacer que para usted ir a la guerra era tan duro como para mí vivir un divorcio de mis papás, una separación o una familia disfuncional con un papá alcohólico, por ejemplo. Ujú, Entonces ujú. son situaciones que usted diría, pucha, tal vez uno sufre más que el otro, como la gente que dice, ah, pero es que usted no vivió lo que yo viví, Ajá, ajá. porque en su momento yo vivía hambres Sí, y sí, o andaba Dios guarde si hubiese descalzo. pasado esto que yo pasé, o... Exactamente. Y no, los traumas no hay un termómetro para decir quién está más traumado que quién, ¿verdad? Ujú. Los traumas se viven con la misma vivicidad, o sea, con la misma, sí, ¿verdad? Se podría vivir de la misma forma, Intensidad, digamos, o... intensidad, sí, Ujú. pues se pueden vivir y al final y al cabo es la forma en cómo usted lo absorbe para su vida. Sí. Entonces, sí. No, lo que te voy a decir es que como yo lo entiendo, y me hace mucho sentido lo que estás diciendo, es que, y no porque lo interprete o me lo invente, sino porque así lo he aprendido, y es que el cerebro no diferencia entre lo que es real y lo que no. A lo que voy con esto es, si usted está bajo una idea de una situación compleja que usted está viviendo,
el cerebro simplemente, todas esas señales que uno le está dando, él los va a recibir como peligro. Sea una guerra, sea una ruptura amorosa, ¿verdad? Sea una situación ahí familiar o que esté pasando hambre, etcétera. O sea, cualquier situación de estas, como vos decís, no es que hay un termómetro, sino que el cerebro termina recibiéndola y como una situación de peligro, una situación de estrés, Corra. la cual tengo que ver cómo sobrevivo. O corro, O me escondo. o lo enfrento, o me paralizo, ¿verdad? O me Ujú. escondo y me petrifico, quedo así, tieso. Pero él no es como, mira, no, es que está en la guerra, aumentemos ese nivel de estrés, o mira, no, es que está teniendo un divorcio. Simplemente le estamos diciendo más, estamos en peligro, y el cerebro va a reaccionar. Sí, los niveles de estrés prolongados, ¿verdad? Cuando hay una persona que está muy estresada por tanto tiempo, el cerebro lo que hace es desconectarse. Ajá, Entonces, por ejemplo, a veces no sé si les ha pasado que uno va manejando y uno no sabe en qué momento llegó al lugar de destino. claro. Y usted dice, ¿cómo fue y cómo manejé? Y aquí me topé, no vi nada, Sí, sí, durante ese ¿verdad? tiempo fue ahí. Y es que su cerebro pasó tan estresado, tal vez toda la semana, que ese momento es para Ujú, desconectarse. ujú, Entonces lo mismo pasa con una persona que tuvo una situación, por ejemplo, muy complicado en la casa por mucho tiempo. ujú. Entonces ya luego en etapa adulta, usted no recuerda nada porque hubieron muchos momentos de desconexión que Sí, fueron como, en mi caso, los que ajá. yo viví. Y creo que muchas personas también los viven, ¿verdad? Si al final hoy le preguntáramos a muchas personas de, no sé, 30 años cómo vivieron de los 12 a los 18, algunos se acordarán muy bien, Ujú. otros le dirán a usted, no tengo la menor idea de qué fue lo que hice. Sí, y qué madre porque si fuese que uno nada más o sea, que el cerebro llegue y lo borra y ya lo borró y eso ya no me volvió a afectar nunca más en mi vida, pero usted no lo recuerda, pero ahí queda, ¿verdad? En el subconsciente y es parte de esas cosas que uno necesita como descubrir o redescubrir, ¿verdad? Para poder superar ciertos traumas, ciertos problemas que le están sucediendo en ese momento, porque no es como que ya mi cerebro olvidó eso y ya ese trauma entonces automáticamente fue superado, ¿verdad? Ujú. Sino que ahí ya yo lo olvidé, pero por ahí quedó guardado o ya generó algo en mí que me marcó para toda la vida. Exactamente. Entonces, di que, Y Roy, que ajá, al final todos llegamos vamos a ver, todos en la vida en algún momento vamos a tener que llegar a redescubrirnos, a decir, no, es que yo no estaba tan traumado o yo no tenía recuerdos de eso. ujú, Siempre al final van a llegar, o sea, de alguna u otra manera, una ruptura te va a dar un descubrimiento o puede ser una situación laboral o puede ser un accidente, o sea, lo que sea, siempre la persona va a llegar y va a descubrirse. Y por eso usted ve luego personas que tal vez en sus inicios de los 20 o inicios de los 30 o inicios de los 40 dicen, qué raro, yo nunca había estado deprimido y ahora estoy súper deprimida y nada más quiero estar acostada y llorando. ¿Y por qué? ujú, Y entonces ujú. no, es su cerebro diciéndole, hey, hola, necesitamos arreglar algo porque ocupamos ser mejor, ¿verdad? Sí. No, lo que te iba a decir es que también o sea, creo yo, ¿verdad? Cuando uno está viviendo esas situaciones, no es como demasiado evidente, no es como que usted dice, es que estoy en una depresión, o es que estoy pasando eso. O sea, uno ni se percata. Porque ahorita que lo decías, en el proceso en el que yo acabo de pasar, habían días en los que yo quería movilizarme porque lo necesitaba, ¿verdad? Necesitaba moverme, hacer cosas, ver cómo solucionaba, Ujú. pero estaba bajo un estrés tan fuerte y de fijo estaba en una depresión fuertísima, de fijo, porque lo único que hacía o como resolvía las cosas era ir a acostarme a mi cama, apagaba todo y me quedaba ahí y estaba viviendo una lucha mental porque era como, madre, no, pero levántese, tiene que moverse, tiene que hacer cosas, pero no puedo, es que no tengo una. Y o sea, es una vara fuertísima, es feo, o sea, choca bastante, ese momento en el que uno está pasando es como que uno está en un hueco, ¿verdad? Ahí súper oscuro,
del que uno dice, ma, no voy a salir de esta vara, esto está insuperable. Y lo Sí, único que uno haya es como quedarse ahí, es eso, seguro el cerebro es como, ma, o sea, acuéstese ahí un ratito, o si no ahorita me, si no ahorita me apago, ni se mueva, pero sí, bueno, sí. No, creo que es parte de lo mismo, ¿verdad? Y creo que es que nosotros, bueno, gracias a Dios tenemos la dicha de estar en una generación donde sí hay bastante interés por temas de salud mental. Pero ya, y posiblemente si usted esto lo hubiera vivido hace 10 años, con la información que tenías a la mano, hubieras dicho, soy un bagazo, no me merezco nada, bueno, estoy aquí le puedo hablar, tirado. bueno, sí, en esa situación en Pero específico, es que por lo menos ahora puede decir, Caro, creo que estaba en una depresión, claro. me sentía demasiado triste Ujú, y ujú, reconocer que la emoción era tristeza, no era ujú, vagancia, era ujú. tristeza. Entonces, creo que este conocimiento que tenemos ahora no lo teníamos hace 10 años Cierto. y tenemos como la dicha de ser esa generación que puede ser consciente de las emociones que realmente está sintiendo. Que si Ujú, alguien, por ujú, ejemplo, está sintiendo una ira descontrolada, uy, un momento, esto no es tan normal, ujú, ¿verdad? Entonces uno busca ayuda, ¿verdad? Porque ujú, sabe que te vas a encontrar un podcast, que te vas a encontrar un reel, que te vas a encontrar y eso te va a llevar a un profesional. Y si no, ujú, vas a buscar ayuda por otro lado y la vas a encontrar. Que todos pueden buscar ayuda, de verdad que sí, hay ujú. muchas opciones para poder encontrarla. Totalmente. No, que decías algo que sí, que así lo experimentaba y lo fuiste muy acertada, el hecho de que yo me sentía vago, yo decía, ma, no, pero estoy siendo muy vago, pero no me sentía con las fuerzas para poder moverme. Y en realidad entonces sí, no era que estaba siendo vago, es que estaba bajo una depresión muy fuerte en ese momento. Pero sí llega uno a tener como ese choque. Em, ¿Qué te iba a decir? Tomemos guaro. Que tomemos guaro. Si nos patrocinaran, mostraríamos que estamos tomando. No es agüita. Aquí solo tomamos agua, aquí no tomamos guaro. Caro, retomando el tema o la parte esta de que haces el ballet, que no sabes, no recuerdas por qué fue que te sacaron. ¿Seguiste ahí en el cole, ahí en San Carlos? ¿Estuviste en un cole normal, público o...? Yo era muy rara. Sí, ¿por qué? Yo estaba en el colegio bilingüe, me hacían demasiado bullying. Ujú. Sí, demasiado bullying. ¿Por qué? Porque En un cole bilingüe allá estaba en... en un colegio bilingüe, ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se en... llama? ¿No quiere decirlo? No, no No. quiero decirlo, Malditos. Me traumaron a mi no compa. los quiero. Que le hacían bullying, man. Vamos a ver, no, creo que parte de eso era porque siempre he sido como muy reservada Ok. con mis amistades, ¿verdad? Yo no quería ser como la amiga de todos. Ok. Quería ser orgulloso a mis papás, entonces quería tener buenas notas. Y siempre me gusta como esta nota de cantar, bailar, recitar, todo Toda eso la me parte encantaba. artística. Entonces creo que para el resto era como, y ya, bájele 3 rayitas, o sea, Le porque yo, chocaba tanta energía. sí, porque yo sí quería como contar cuentos, yo quería de todo, o sea, yo quería hacer de todo. Ujú, Y no me arrepiento, no me arrepiento porque creo que era mi escape del mundo que tal vez vivía en mi casa y que nadie sabía, ¿verdad? ujú, Y ujú. tampoco voy a decir que mi casa fue un desastre, porque no fue un desastre, pero yo tenía que trabajar mucho. Y Trabajar mucho como. yo trabajaba con mi mamá, yo trabajé bueno, de toda la vida estuve con mi mamá trabajando, pero trabajaba desde los 9 años. ¿Haciendo qué? ¿Qué hacías? Lavando pelo, arriendo, trayendo café. Mi mamá tenía un salón de belleza. Ah, ok. Este, planchándole el pelo a las clientas, haciendo agendas, o sea, así como de Mm, todo. A mí o sea, me encanta el día de hoy todo el tema de los salones de belleza, es sí. precioso. Este, pero vamos a ver, eso tiene sus pros y tiene sus contras. Sus pros te hace ser una persona muy responsable. Los niños que hemos trabajado desde niños, ¿verdad? Ujú, ujú, Desarrollamos una muy buena capacidad de atención al cliente, de responsabilidad, de cómo poder expresarnos, de cómo poder crear relaciones con adultos, pero no ujú. con niños ni con adolescentes.
Ok. Entonces, cuando yo estaba en el colegio, yo era muy rara porque lo que a ellos les daba mucha gracia, a mí no me generaba ninguna gracia. Sus amigos eran los profes, Mis amigos el eran los guachi, el de la profes, soda. ellos me caen muy bien. Con ellos sí podía conversar. Sí, me caía, tenía como dos amigas, lo más, este, y sí había como mucho bullying, mucho bullying. Creo que había mucho problema de clasismo en ese colegio y todavía lo existe. Mm, Este, y creo que es un tema de la fortuna de San Carlos, pero es que San Carlos hay harina, ahí en La Fortuna hay plata, pero está bien bonito, sí. sí, 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 hay una diferencia ahí significativa entre las clases, Sí, ¿verdad? o sea, es muy Es, marcada la diferencia de clases ahí en San yo Carlos o sí, en La Fortuna. yo creo que sí, porque hay gente que es como de tengo hotel, tengo finca, tengo aquí, tengo allá, Ujú. y Y el luego que no estamos tiene los ni otros que verga. tenemos nada más casita y así Ujú, y todo bien. ujú, ujú. Pero la gente sí es muy clasista. Ok. Entonces era como muy duro porque uno quería como encajar en ese modelo Ujú. y ese modelo no es para todos. Entonces, sí, me apartaban también por ese Sí, qué problema. complicado, porque uno, claramente en la adolescencia, eso es lo que uno busca, de buscar encajar en algún grupo y Sí, ser aceptado en algún grupo. y yo no calzaba ninguno. O sea, al día de hoy yo digo, si yo me volviera a mi adolescencia, probablemente hubiera disfrutado más de las conversaciones con el guachi. Sí, sí. O ya a uno no le importaría tanto irse solo, Exacto, estar solo, exacto, irse en su raya ahí. No me interesa lo que estos más piensen o no me interesa ni que me acepten en nada, o sea, exacto. me vale verga. Y tuve durante la adolescencia como muchas ganas, porque bueno, no sé, pero creo que mucho de lo que a mí me enseñaron era como esta presencia con Dios, esta relación con Dios. Y durante la adolescencia yo le agradezco mucho a mi mamá porque me Ujú. dio la libertad de ir donde yo quisiera a Sí, no, buscar no a Dios. digamos, le impuso una No, costumbre religiosa ni nada de eso. Fue exacto. como fluyó usted o ella sí, de cierta forma le decía, Caro, busque de Dios, no importa dónde, pero búsquelo. No, Ok, tampoco me enseñaron que Dios estaba dentro de mí. Ese es ok. un concepto muy estoico, ¿verdad? Sí, pero Pero realísimo. Bueno, yo también lo creo. súper Ahorita real, hablamos del estoicismo. pero eso lo podemos traer, sí. Eso es algo que yo vengo a entender hasta ya mucho después, pero en su momento, cuando era adolescente, eh, pues entendía lo que se entendía en la Iglesia Católica, ¿verdad? Que Dios Sí, está afuera, ¿verdad? sí. Dios es como Allá ese en un trono, en ser el cielo, grande al que yo en una nube. exacto, al que yo me arrodillo y pido, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿y será esta la verdad? ¿Verdad? Ujú. Muy, muy curiosa desde pequeñita, entonces yo decía, no, ¿será que esto es para todo el mundo? Entonces, me acuerdo como ayer que estábamos, yo era súper pequeñita, de hecho estaba para hacer la confirma, tenía como, Hmm. o sea, como 11 años, y yo le preguntaba a la señora que nos daba la catequesis, dígame una cosa, pero ¿y quién es la Virgen María? ¿Y por qué yo tengo que rezarle? Y, o sea, explíqueme qué es ella, Ajá, ¿verdad? ajá, ¿quién es o Y por qué? entonces ella me decía como, no cuestione, ¿verdad? O sea, Sí, nada más hágalo. aquí venimos a entender nada más que a la Virgen hay que rezarle y tal. Y yo decía, qué extraño, pero yo no lo entiendo de esa forma. O Ujú. sea, a mí No más de explíqueme el por sentido. qué y Ajá. yo luego le rezo, ¿verdad? Ujú, Porque tal vez Dios, Jesús, el Espíritu Santo me quedaba muy claro, pero ujú, la Virgen no me quedaba tan clara. Entonces yo ujú, necesitaba que alguien teológicamente me sustentara para que yo pudiera entender y pudiera rezar y toda la cuestión. Si yo ujú. estaba dispuesta a hacer lo que la religión me imponía en ese momento, Pero que me hiciera sentido. exacto, Que yo lograra entender el por qué lo estaba haciendo. exacto. Y no. Y nada, entonces yo decía, bueno, no, entonces me voy de aquí. Entonces ahí anduve, fui y mi mamá me llevaba, ¿verdad? Entonces fui a la iglesia metodista, evangélica metodista, Ujú. fui a los catecúmenos, Ok, vi una reunión de los testigos de Jehová por fuera. ok. Fui a The Kingdom Takers, que es una iglesia gringa allá en la Fortuna de San Me Carlos. suena, no sé por qué lo he No sé, esos escuchado. son unos rockstar ahí rarísimos, pero, pero Guaro y todo ahí en los cultos. no, no, digamos, pero No lo es estoy como, odiando.
muy de jóvenes, digamos, ahí se canta y es como Sí, sí, sí. es literal ir a un concierto. Yo crecí en este mundo evangélico y así esa es como la nota. Sí, es como un Es conciertazo. Es bonito, de hecho buenísimo. por eso atrapaba mucho a los jóvenes, porque el ambiente que crean era sano y era bonito. O sea, Sí, era agradable porque usted está con gente, compartiendo y cantando y incentivan mucho a que usted ponga en práctica sus talentos y así. exacto. Entonces como que lo intenté, ¿verdad? Y no encontré ahí a Diosito. Ajá, ajá, ahí no estaba. Entonces yo dije, bueno, no, listo, o sea, yo aquí la cosa es que yo lo voy a vivir a mi modo, Ujú, ¿verdad? Y lo ujú. viví a mi modo mucho tiempo, em, hasta que ya luego ¿No, tuve no una... pasaste alguna etapa así como de ateísmo, como decir, no creo en No, Dios, o de rechazo, o de resentimiento? no, nunca, nunca, porque yo creo que cuando uno, vamos a ver, a pesar de todas las cosas que pasaron y todo, ¿verdad? Ujú. Cuando digo muchas cosas que pasaron es porque, o sea, para mí fue muy fuerte, ¿verdad? Vivir la separación, mis papás se separaron, vivimos mucho tiempo el tema del alcoholismo de papi, mi mamá es una persona muy explosiva, pero también muy perfeccionista y yo teniendo que trabajar con ella de la mano. em, Tiene permiso de poner esto en el podcast, no hay ningún problema. Ok, gracias. Este, entonces era como complicado para mí porque también tuve que hacer como una división de mi personalidad, ¿verdad? Ujú. Mi mamá me decía, una cosa es en la casa, otra cosa es en el trabajo, ¿verdad? ¿Cómo, Tocas, cómo, cómo metían eso en la cabeza, verdad? Antes, o sea, ya cuando uno ya sí, trabajaba sus 20 restos, es como, la casa se queda en la casa y lo del trabajo es en el trabajo. exacto, Y no como si tiene fuéramos dos sentido, ¿sí? personas, totalmente. Entonces recuerdo así como de mi mamá teniendo discusiones fuertísimas con mi papá y era como de, ok, vamos a entrar al trabajo, tocas un pie en el salón de belleza y vamos a atender a la gente. ¿Verdad? Ujú. Aquí se limpia las lágrimas, se limpia lo que le dolió y a lo que vinimos. Entonces, a pesar de esas cosas, ¿verdad? A pesar de tener que cumplir con ciertas responsabilidades, mi mamá empezó a estudiar ya mayor, ¿verdad? Y yo la apoyé porque yo quería que ella saliera adelante. Entonces mi mamá empezó a estudiar, hubo un tema de machismo con mi papá, entonces se terminaron divorciando. Ujú. Este, Luego entré a la universidad, no teníamos los recursos para que yo estuviera en la universidad a pesar de eso, bueno. Pero creo que a pesar de, bueno, sigo con la historia. Ajá. No, que de hecho, para que continúes ahí, pero te quería hacer unas preguntas, que en algún momento ojalá podamos tener aquí a tu mamá, porque la vez pasada me contaste un poco la historia de ella es bastante fuerte, o sea, Mami es una guerrera. es una guerrera pero es una historia súper ejemplar, o sea, de verdad que, eso mismo que decíamos, no hay alguien que viva más problemas que el otro en el sentido de que para cada quien usted está viviendo su infierno. O sea, y mi infierno va a ser el peor y por lo que yo estoy viviendo y el suyo va a ser el suyo, ¿verdad? No es como eh, la situación es más grande que la otra, ¿verdad? Exactamente. Pero definitivamente uno compara y uno dice, wow, yo no sé qué haría yo estando en la situación por las que pasó su mamá. Ah, no, Pero, sí. Spoiler. Mi mamá es sí, una sobreviviente de guerra y todo. O sea, wow, mami es increíble. Mi mamá sobrevivió la guerra, pasó frontera descalza, llegó a este país con una bolsa de chayotes y una vestimenta. qué respeto, sí. Estuvo aquí, hizo su casa, tuvo sus tres hijas, empezó a estudiar casi a los 40 años, vivió un divorcio, nunca puso pensión. O sea, increíble. Hoy es Ejemplar, una mujer licenciada, realizada, empezando una tercera licenciatura. wow, Es qué increíble. rajado. Yo estoy en contra de esa frase, yo creo que ya igual no se escucha tanto, pero que se decía de que el que es pobre es porque quiere. No, no creo que sea así, o sea, hay muchísimas condiciones que hacen que una persona sea pobre y no necesariamente porque él quiera ser pobre. Pero también cuando uno ve estas historias, estos casos de que era una persona
que no tenía absolutamente nada Nada. y de la nada surgió y ve ahora, o sea, logró muchas cosas que probablemente se propuso, ¿verdad? Tener su propia casa, su familia, sus estudios, etcétera, a pesar de todo lo que vivió un camino muy duro también, ¿verdad? Y traumático y todo lo demás, Sí. este, pero que definitivamente es un ejemplo de persona. Lo que quería preguntarte, Carito, porque parte de lo que me gusta como resaltar en estas conversaciones, en este podcast, y es más como para que la gente se pueda reflejar, eh, que puedan entender sobre el tema de si han encontrado sus dones, sus talentos o su propósito. Y si no, poder como sembrar esa semillita, ¿verdad? Para que la gente pues tal vez empiece a entenderlo, buscarlo o si no está poniendo en práctica o no ha encontrado en qué es bueno, o no en qué es bueno, sino cuáles son sus talentos, eh, y que tal vez estas conversaciones hagan que como que ese momento eureka, ¿verdad? Como que digan, ah, mira, yo tengo ese talento, o yo tengo esa cualidad y no lo sabía. Pero me causa curiosidad porque venías contándonos que te gustaba mucho el tema artístico, que la danza y la actuación y todo eso demás, pero terminaste estudiando ingeniería. Que uno sí, Todo mal. que uno, sí, uno dice, son toques, o sea, eso es como que son cosas muy distintas, Sí. ¿verdad? Pensaría uno. Ujú. ¿En dónde hubo ese cambio? O sea, ya nos decías que que te encantaba mucho y te desahogabas mucho con el tema artístico. ¿Cómo descubriste, digamos, esos talentos, esos dones y que eso te gustaba? Si lo tienes tal vez claro. ¿Y por qué es que haces ese cambio a una carrera de ingeniería? Ok, bueno, ve. Yo estudié ingeniería no porque yo quisiera ni porque me gustara. Ok. Yo estudié ingeniería porque era lo que me quedaba más cerca de mi casa y podía seguir trabajando con mi mamá y podía seguirle ayudando y podía seguir viendo a mis hermanas. Ah, ok. Ok, Pero yo lo llevaste en el TEC, yo lo llevé en el TEC de pero San allá en San Carlos, Carlos. Ah, correcto. ok, Sí, perfecto. ahí llevé ingeniería. Este fue bonito porque por lo menos pude desarrollar como supuestamente esta parte del cerebro que es No, más pero eres izquierdo, buenísima. ¿verdad? Para mí usted es muy buena en Muchas ingeniería gracias. también, claro. Sí, sí, pero era como esa parte que me faltaba, ¿verdad? Porque las personas que somos muy creativas y muy artísticas somos muy desordenadas. Ujú, Entonces totalmente. creo que esa parte de planificar y del orden y de la medición y del control y de la calidad, pues como que por lo menos por ahí me pudieron ir sembrando Ujú, esa semillita, pero yo nunca dejé el baile. Yo empecé en el TEC, que siempre creía en Dios, para dejar eso en ah, ok, claro, muy bien. siempre durante toda la historia mía, Ujú, ahí ha ujú. estado Diosito, aunque sea un poquita o en gran medida, ahí ha estado. Siempre ha estado Sí, siempre, siempre. de fijo que sí. Pero yo Porque entré está al... en usted. Exacto, porque está dentro de mí, porque vive dentro de mí, porque lo puedo tocar en Exacto. todo. Pero bueno, con el tema del TEC, yo entré al TEC, como le dije antes, no teníamos tantos recursos como para que yo estuviera del todo plena y Ujú, estudiando, solamente enfocada en estudiar. Entonces, yo ingresé y dije, no, yo aquí tengo que poner mis talentos a ujú. trabajar. Ok. Entonces, me fui para el salón de baile, donde estaba mi profesor Chanis. Chanis. Sí, mi profesor Un Chanis. saludo a Un Chanis. saludito. No creo que haya hasta ahora, pero un saludo a Chanis. Él me becó como Ah, qué bailarina de su bueno. grupo de contemporáneo, Ah, qué Danzartec. chiva. Y vieras que gracias a eso estuve en Danzartec como 3 años. Gracias a eso mi préstamo al final, una carrera normal en el tecnológico, cuando uno sale, termina pagando como 6 millones. Pero gracias a que yo estuve todo el tiempo trabajando de contemporáneo y en los últimos 2 años di tutorías de inglés, Ok. este, Porque habías es estado en un colegio bilingüe porque estuve en un colegio bilingüe, ya entonces puse ahí a trabajar generar. los talentos también. Entonces, gracias a eso, yo salí y lo que debía eran como 600.000 colones. Wow, sí, casi Sí, nada. O no, sea, no debía comparación de lo casi. que cuesta esa carrera, ¿verdad? O lo que cuestan las Exactamente, carreras. exactamente. Y todo fue porque
yo intentaba buscar la forma de poner a trabajar los recursos que tenía. Qué bonito. Es que se me viene a la mente el hecho de que sí, uno no es que sea una o nos marquemos aquí o recalquemos, digamos, como que somos víctimas de situaciones no está mal, digamos. Definitivamente es así, ¿verdad? Pero siempre tiene, el que ama a Dios todo lo ayuda para bien, de hecho. Entonces siempre tiene un efecto positivo. Y lo estoy viendo, digamos, ahorita en lo que nos estás contando, que muy probablemente el hecho de que usted fuera, como decimos coloquialmente, mordida, ¿verdad? Que fuera una mordida y no voy a moverme aquí, voy a dar estas tutorías, voy a hacer eso para poder ver de qué forma consigo las cosas, es una realidad de que mucho de eso fue la influencia que tuvo con su mamá Sí, y de que probablemente en ese momento no era tan agradable o que usted lo vuelve a ver hoy y ve para atrás y usted dice, bueno, eso no lo tenía que vivir una niña o eso no lo tenía que vivir un adolescente, pero definitivamente fue lo que me formó para ser lo que soy hoy. exacto. Hay pros y contras, ¿verdad? El Ujú, pros, una persona responsable, mordida, como usted está diciendo, o ujú, sea, una persona emponchada, resiliente. Eso lo forma una persona que asume roles desde muy pequeñito, ujú, ¿verdad? ujú, Y esos son las partes buenas. Las partes, por decir así, malas, ¿verdad? ujú, Es que también se crea una persona perfeccionista, ujú. una persona hipercrítica, una Exigente. persona exigentísima que se Ujú, autosabotea por la mínima, ujú, ¿verdad? Porque o soy la mejor ujú, o soy la peor, ujú, ¿verdad? ujú, Entonces también eso genera un autoestima tambaleante, ¿verdad? sí. De si la situación se me acomoda para que yo esté feliz, estoy súper feliz, Ujú, pero si es la situación como que es medio inestable, mejor soy la peor, ¿verdad? ujú, Entonces ahí es a donde uno tiene que empezar a trabajar como su psicología para poder entender de que sí, pasaron cosas malas, ujú, tengo esta situación, pero tengo que aprender a gestionarla, porque a pesar de que fueron situaciones malas, hay también otro montón de cosas buenas que pasaron y tengo que sacar provecho de todo eso bueno que hoy tengo. ujú, ujú, totalmente. Sí, sí, es que me siento igual, muy, muy identificado porque también las situaciones que yo viví definitivamente me formaron para ser lo que soy hoy y para las cosas en las que también soy bueno. Pero tuve que pasar las situaciones que viví con mi tata, con mi mamá, para formar a esta persona que soy Roy, que uno también dice, no, no es que un niño no debería haber vivido esas cosas, o un adolescente, etcétera, pero Que definitivamente no, sí, sí, que, claro, claro, que definitivamente no, se puede trabajar diferente, sí. pero ya ahora uno dice, no, pucha, eso no debió haberle pasado a un niño, Ujú, ¿verdad? Se debió haber gestionado de otra forma, ujú, pero ellos en su momento lo hicieron de la forma en la que pudieron y ya ahora uno como adulto le toca separar lo bueno de lo malo, trabajar lo malo y aprovechar lo bueno. exacto, Ese es el exacto, resumen. totalmente. Y otra cosa que me parece bastante interesante, que es lo que Dios me permita grabar no sé cuántos capítulos o episodios de este podcast, pero hasta el momento de los que he grabado es interesante porque cuando uno va conversando uno se da cuenta que definitivamente vamos a ver, lo que permite, digamos, de cierta forma tener una vida plena es encontrar como ese equilibrio, porque definitivamente usted decía como si hace una persona muy perfeccionista, muy aquí, muy allá, pero también tiene estos contras. eh, Quiere decir que uno tiene como que buscar ese equilibrio entre lo que sí me formó para ser quien soy hoy, pero también me generó traumas. Entonces tengo que ver cómo hago un equilibrio entre controlar ese trauma y controlar también esa parte, digamos, buena y exigente, pero que me permita tener una vida tranquila sin excederme, digamos, y llegar a que más bien se convierta en un estrés o una presión. Exacto. Yo creo que la clave se llama compasión ¿Ok? Con uno mismo. con uno mismo, ¿verdad? Ujú, De poder entender esa parte, esas situaciones malas que pasaron y verlas desde qué pasaría si hoy yo adulto me devuelvo al pasado y me veo en esa situación a mí siendo niño. ujú, ¿Verdad? ¿Yo lo permitiría? No, definitivamente no. ujú, Entonces, ¿cómo hago yo para con compasión
ver a ese niño, traerlo a la mesa, abrazarlo Ujú, y curarlo. ujú, Y decirle, esto te va a ayudar para muchas cosas, ujú, ¿verdad? Pero hoy que estás sufriendo, yo te voy a abrazar. ujú. Qué interesante. Voy aquí a filosofar un poco, a tirar una idea. Eso sí se escucha, por ejemplo. Sí, yo. Y los grillitos no. En la grabación, es que aquí se escuchan mucho los grillos, siempre lo digo, pero en lo que queda grabado no se llega a escuchar, pero sí ese sonido del agua pasando por las piedras de aquí. O sea, Estamos este, a la par de un manantial. estamos a la par de manantial. No, siempre cuento que sí, que hay un bosque aquí, pero no, yo creo que sí hay una naciente aquí nomás. Ujú. Sí, Ah, sí, bueno. de ahí viene ese sonido de la naciente. Qué madre cuando empiezo a hablar de otro tema porque se me olvida el que iba a decir. Ay, no, Pero bueno, mae. ahorita me acuerdo porque Qué tengo buen otro. host. Soy el mejor. Pero igual tenía uno de backup, ¿ve? Para que vea que este, puedo atajar esas cosas y Claro, se me olvidó el sustituirlas. del backup. Pero el del backup ya también se me olvidó. No se me ha olvidado. Eh, en este camino, digamos, que yo he estado, ahora hablabas, uno normalmente pasa o por lo menos el que tiene esa inquietud de encontrar respuestas, pasa en una constante crisis, ¿verdad? Porque se pasa cuestionando qué estoy haciendo con mi vida o qué estoy pasando, estoy cumpliendo lo que quiero hacer o no, etcétera. O sea, un montón de cuestionamientos que uno se hace y en ese mismo proceso aprendí o entendí eh, el hecho de esto que te decía ahora, de cómo encontrar uno los dones y cómo encontrar los talentos. Y por ahí escuchando a un neurocientífico, creo que hablaba de que una de las formas de encontrarlos o de entenderlos es que uno, la gente se lo pasa recalcando mucho a usted, tanto que usted lo llega a ver como algo normal. O sea, ese talento y ese don, usted no lo llega a ver como algo especial porque más bien lo ve muy común. Eso es otro punto también, que llega a ser tan común que usted lo pasa por desapercibido. Y la gente se lo recalca mucho también. Entonces, todos esos talentos que vos ponías en práctica, el baile, el canto y todo esto, había alguien que te los reafirmaba o simplemente usted se sentía muy segura de que esto lo sé hacer bien, voy a hacerlo. Como, Mi mamá, sí. sí, ¿Cómo se llama tu sí. mamá? Victoria. Victoria, un Que saludazo a ahí le Victoria. vamos a también decir, pero en el mi mamá se cambió el nombre. Se cambió el nombre. Bueno, esperemos que sí vea Sí, esto, su sí, mamá. sí. No, de fijo lo va a ver. Se cambió el nombre. ¿Cómo se llamaba antes? Sí. ¿Y por qué? ¿No sabes? Vamos a dejarla que ellos lo Vamos a dejarlo digan. ahí. Ok, vamos a darle incógnita. Bien, me Sí. parece, me Pero no gusta. le gusta hablar de eso, pero no No. importa, la vamos Bueno, a es una dejar. de las preguntas que le voy a hacer. Sí, sí. Mi mamá me reafirmaba el tema de los dones, Ok. ¿verdad? Entonces ella me decía como de, este, vio mi amor, qué lindo que canta, vio qué lindo que baila, Pero qué vio qué bonito, lindo qué le quedó linda. tal cosa. Ujú, Entonces, em, como trabajamos muy de la mano, ¿verdad? Porque ya había momentos donde yo trabajaba el salón sola, ujú, prácticamente. ujú. Entonces ella me reafirmaba mucho eso, como de, vio qué lindo nos quedó tal cosa. Y al final de la noche, me acuerdo así como ayer, los sábados en la noche, donde empezamos a contar la plata del día. Mami, vio qué bien que nos fue, vio, es que trabajamos demasiado bien juntas. Entonces, eso al final servía como motivación para yo seguir Mm, como haciendo. Entonces yo decía, no, sí soy buena Le daba seguridad. gestionando un negocio, sí soy Ujú, buena bailando, sí soy buena cantando, sí soy ujú, ujú, buena, entonces, ujú. ¿verdad? No, pero sí canta muy bien. Échese una piecilla. Sí, sí, que queda aquí. No, 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 De los vergüenza. invito al bar, no, son bares, son bares. Este próximo fin de semana vamos a estar en el bar Cazuelas en San Carlos. No sé si existe. Bueno, un día nos ponemos aquí a cantar. Sí, claro. Ya me acordé del lagunazo. Los que tengan TDAH van a entenderme. Este, que como pérdidas mental, lagunazos Y me mentales. decías otra cosa, Ajá. ¿verdad? Porque no solamente me hablabas de los dones, me estabas hablando también de los cuestionamientos, que Ajá. uno vive en un cuestionamiento Ah, sí, lo de eterno, las crisis, ajá. en unas crisis eternas. Las crisis eternas, sí. Hablando del tema del estoicismo, Ajá. ¿verdad? Ujú, Yo mucha parte de la filosofía la entiendo, la comprendo, la comparto y me gusta practicarla, pero hay otra parte que no me gusta. ok. Por ejemplo,
el estoicismo habla de que uno trabaja con lo que uno pueda controlar. Lo Ujú. incontrolable va a pasar, ¿verdad? Sí. Y básicamente es como de mantenerse en la virtud, Ujú. en la templanza, etcétera, etcétera, y se hablan de esos tipos de temas. Sin embargo, yo creo que uno sí tiene que cuestionarse y sí tiene que imponerse ante ciertas situaciones. Ok. Y ahí viene mucho más bien tema del cristianismo, ¿verdad? Que aunque el cristianismo tenga mucho del estoicismo, también tiene como Ujú. otras corrientes, Ujú. porque al fin y al cabo Totalmente. la Biblia está hecho de varias corrientes filosóficas. Claro. Pero ve, por ejemplo, Mucha la figura influencia. de Jesús Ujú. fue un revolucionario y un que en su momento dirían que es un bochinche, o sea, es Sí, sí, sí. un mae que viene a Un desbaratar la anarquista ahí, un casa, sí, anarquista. exacto, Y así totalmente. era. Entonces yo creo que esas son como parte de Linda las Jesus. cosas que uno diría, este mae no es estoico, ¿verdad? Ujú. Pero no se queda en su virtud, en su templanza, en su control, Ujú. no se mantiene en esa posición. Más Ujú. bien es todo lo contrario, es con permiso porque voy, ¿verdad? Sí. Entonces, y pone Yo vine a su, generar división, decía entonces, el compa. es esta parte de indignarse, de pensar, ¿será que esto es lo correcto? Por este camino es el que voy? ¿Será que lo que está pasando a mi alrededor es lo correcto? ¿Cómo lo puedo cambiar? Este, vamos a ver, un día creo en el budismo y me parece que meditar y respirar es lo más correcto y al otro puedo decir, no, no, la verdad es que meditar y respirar, pues sí es muy importante, pero tengo que tomar del budismo solamente esta parte Ujú. porque el resto a lo mejor no me funciona, ¿verdad? Entonces Ujú. yo creo que nosotros tenemos la capacidad de cuestionarnos y no decir yo soy budista o yo soy cristiano y solamente apegarnos a una sola cosa. Quien quiera lo puede hacer, pero quien también no quiera puede deconstruirse y hacerse, pues como decir, un cóctel de lo que más le sirva. Porque Ujú. yo creo que cuando nosotros nos muramos, cuando usted y yo Ujú. pasemos a otra vida, si es que hay, Sí, sí. yo no creo que Dios llegue y nos pregunte, ¿y qué? ¿Rezaste todas las noches? ¿Y qué? ¿Cuántas obras hiciste? Yo es- creo Ujú. 99% segura Sí. que probablemente Dios le pregunte a usted, ¿usted fue feliz? Ujú. Ujú. ¿Disfrutó la vida que le di? Ujú. Y que ha huevado llegar allá y decirle, no, no la disfruté. Sí. Entonces yo creo que uno tiene que buscar de todas estas filosofías que Dios puso en la tierra, porque Ujú. Dios le dio sabiduría a los hombres para que construyeran todo esto, tomar lo mejor, lo que me sirva para ser mejor persona Ujú. y que de ahí en adelante esto sea lo que al final me permita a mí construirle la mejor respuesta de disfrute a ese Dios cuando ya uno ya no está aquí. Totalmente. De hecho, para contarte mi experiencia, yo, como te contaba ahora, yo crecí en un ambiente evangélico cristiano. En mi etapa de universidad empecé como a conocer otras cosas, ¿verdad? Otras creencias. Por ahí igual en esas etapas de crisis y todo lo demás. Tuve un momento en el que más bien ya ahí estamos, había dejado de, como de creer. No sé si era ateo, pero no me consideraba ateo, pero tal vez agnóstico, ¿verdad? Y empecé a buscar sobre información sobre otras cosas, ¿verdad? El budismo, el taoísmo, el estoicismo, y diferentes creencias. Y fue muy curioso porque en esa etapa de mi vida, cuando empecé a buscar todo eso, me terminó llevando al mismo Dios en el que yo creía. Nada más que ya lo empecé a entender realmente, o sea, ya lo empecé a entender como algo real, como algo que realmente empecé a comprender, como lo que decíamos ahora, que es algo que habita en nosotros, Ujú. es algo que vive en mí, em, que Dios está en mí, que yo no soy el creador, pero soy parte de ese creador, entre otras cosas. La En- sustancia, Ajá. que soy parte de la misma sustancia. La sustancia, pero no la serie que está viendo. No, pero no la película de Sí, que se puso ahorita de moda, yo body creo. Es una horror. película. Es una película muy asquerosa, por cierto. Ugh, no la vean, Ish. no la vean. Bueno, sí la pueden ver porque las actuaciones están muy buenas. Pero es un poco grotesca. Está asquerosa, sí.
Bueno, para terminar con lo que Ujú. decía, con relación a lo que hablabas de que yo no creo que Dios nos vaya a preguntar esto y lo otro, mi pensamiento sobre ese momento del juicio, yo sí tengo una idea y es el hecho de que va a depender de cómo yo proyecté mis energías, se llenó esto de bichos, ¿verdad? Rarísimo, de Palomitas. repente. Como yo proyecté mi energía en esta dimensión, si fue hacia el lado positivo y hacia lo negativo, yo tengo la idea también de que cuando damos la muerte no es como que ahí se acaba, sino que simplemente es como una puerta a otras dimensiones y que usted llega y va a, digamos, en ese momento en el que vas a morir, quien va a tener ese juicio, quien se va a hacer ese juicio, somos nosotros mismos, en donde nosotros mismos nos vamos a, es mi forma de verlo, ¿verdad? En donde nosotros mismos nos vamos a cuestionar si hice bien o si hice mal ciertas cosas o situaciones, porque quién más que nosotros entendemos cuando tomamos decisiones sabiendo que no están tan bien o que tomamos las mejores decisiones. Entonces es como esa idea que tengo sobre eso. Y lo otro que quiero sumar, que fue lo que se me laguneó ahora, que ya me acordé, que Royd era siendo Royd. yo siendo yo. Por eso decía que los con TDAH me van a entender, pero vos hablabas de esta situación en la que un niño no debería haber vivido eso, entonces como que uno de cierta forma viajara ¿verdad? Al pasado y ver a ese niño y tener compasión y todo lo demás. Eh, a- por eso ahora decía que va a sonar como muy, no sé, tómenlo como quieran. Pero yo también lo he entendido de esta forma. Existen, ¿verdad? La, 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 la matemática, la ciencia o la física prueba de que hay a través de estas teorías, teoría M y la de cuerdas y toda esta cuestión de que hay diferentes dimensiones, hay 11 o 10 dimensiones probadas, digamos, ya con, con teoría. Nosotros vivimos en tres dimensiones, ¿verdad? Arriba, abajo, adelante, atrás, a la derecha, izquierda. Y se habla de una cuarta dimensión. Ya le aterrizo la idea. En la cuarta dimensión se habla de que no, de que aquí el tiempo no es lineal, sino que es estático. Ujú. Mi idea o mi creencia o lo que siento que he llegado a descubrir, y no soy el único, claramente, es que nuestra conciencia habita en esa cuarta dimensión y que por eso nosotros tenemos la capacidad de viajar en el tiempo por medio de los recuerdos al pasado y proyectarme en el futuro, o sea, y viajar en el futuro proyectándome en esas ideas que yo tengo, que si usted se proyecta en el futuro, no va a tener como esas mil ideas, sino que va a haber una en la que usted se va a ver. Entonces yo creo que es esa capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de trasladarnos en el tiempo, no como nos han querido hacer creer que es, sino que realmente es algo o es una capacidad que tenemos como personas. Y a través de entender esa capacidad, yo puedo viajar al pasado, en esos recuerdos que tengo traumáticos y llegar y transformarlos y llegar y cambiarlos por entender, digamos, por algo bueno en el sentido de entender, mira, esta situación no fue como usted la vivió realmente, pasó esto, esto y otro, sus papás vivieron esta situación, no lo hicieron con esa intención, lo hicieron con esta otra, etcétera. Entonces, el entender esto, claramente tiene uno que tenerlo muy presente, pero yo creo que le puede ayudar a uno a sanar muchas cosas, porque si usted hace ejercicio, si usted hace ese ejercicio más bien, y usted dice, ok, si yo tengo esa capacidad, y usted hace el ejercicio mental a través de estar, digamos, de pensarlo y decir, bueno, voy a viajar hacia ese recuerdo traumático y lo voy a transformar en algo positivo para que ya hoy en mi presente no me afecte. Ujú. Que Igual, no necesariamente tienen que ser transformar a positivos, ¿verdad? sí, sí, o... Sino ujú, transformar a recuerdos donde usted los haga más, vamos a ver, como que usted pueda diferenciar, más esquematizados, ujú, como poder decir, ok, este recuerdo era de esta situación de estas dos personas. ujú, Yo era un niño que tenía una necesidad afectiva, de atención, de amor, de cariño, de comprensión. Yo, si me vuelvo al pasado, estos dos van a seguir con la misma pelea, ujú, pero yo, adulto, puedo encargarme de ese niño y ujú, darle a entender de que, ¿verdad? Como con amor, ujú, ¿verdad? ujú, De, yo no sé si han hecho el ejercicio y si no, allá en casita lo pueden hacer, ujú, pero si hay una situación muy traumática, ¿verdad? Que ustedes es vacilón porque cuando uno tiene una situación, ¿verdad? Uno dice, es que yo en el pasado tal cosa, y ujú, usted se acuerda con punto y coma de lo que pasó ese día,
vayas a ese día. Claro, Y usted imagínese de verdad todo el día. claro. Y imagínese usted ahora sí adulto, agarrando ese bebé o agarrando ese niño, abrazándolo, agarrándolo a besos, Ujú, dándole comidita. ujú. Y se lo aseguro que primero te vas a pegar la llorada de la vida. De fijo, si no es que ya lo están haciendo mientras están Sí. escuchando esto. Y luego va a sentir, o por lo menos mi ejercicio, yo sentí que algo como que reconstruí. O sea, como que algo en mí se volvió a juntar. Es que es Algo que real. estaba muy separado, De sí. fijo hay alguna conexión neuronal en nuestro cerebro en el que cuando usted llega y es como ese momento eureka, ¿verdad? Es como que de repente dos neuronas se conectaron y ya hubo una explosión de, wow, ya entendí esto, ya lo comprendí. Y Ujú. probablemente es lo que sucede en esas situaciones. En el momento en el que usted lo descubre, hace esa unión y ya literalmente como que ya sana eso, como que ya se libera. Y vos decías también, tal vez a veces no es cambiar del todo la situación, pero también como entenderla, ¿verdad? Ser empático, decir, ya entiendo. O sea, viajé a ese recuerdo, ya lo percibo de otra forma, ya entiendo qué fue lo que me pasó, por qué pasó esto, y eso me permite ya tener más paz en el presente. Y que si de verdad y uno lo entiende y no es como así, como un secreto, ¿verdad? Es el hecho de que uno se puede programar. O sea, ahora hablabas del tema del ballet, de que ya usted lo hace más como que lo hace ser feliz, todo lo demás. Cuando usted entiende que usted puede programar estas cosas y que todo son reacciones hormonales, químicas en nuestro cerebro, usted puede autogestionarlo. O sea, si usted se siente triste, salga a correr, le va a liberar serotonina y automáticamente usted va a andar feliz. Sí, Si usted se siente solo, busca algún compa, busca algún familiar, va a liberar oxitocina y ya se va a sentir amado, se va a sentir acompañado. Y así con el resto de cosas. Entonces, si uno entiende la emoción que está teniendo en ese momento y la situación, y sabe cómo contrarrestarla, usted como ser humano se puede programar. sí. Y yo creo que, o sea, es como parte de eso, ¿verdad? Es como entender, ser compasivo con uno. Ujú. Está bien un poquito de conmiseración con uno mismo. Eso sí, yo sí, digamos, lo acepto. Hay un Sí, poquito, o sea, uno tiene que vivir como esa parte de pucha, sí dolió, ¿verdad? claro, Y claro. decir, y si estoy un poco triste, la verdad, sí lo voy a aceptar, ¿verdad? Pero luego después de eso decir, ok, no puedo vivir triste, Ujú, no, mm, podría permitírmelo, ujú, y ahí es a donde entra la elección, podría permitírmelo, pero también tienes la otra opción de ir a buscar una persona vitamina, ujú, o de ir a caminar, o de ir a buscar a tu perrito, un ujú. gato, o ir a sembrar lo que sea, o ir a cocinarte algo rico. Después de la autocompasión, yo creo que un chineo no está de mal. Y Ujú. eso le sirve a uno para poder reprogramarse, que es lo que usted estaba diciendo ahorita. Claro, totalmente. Pero verlo así, como, está bien, estoy triste, pero también me voy a chinear. Sí, sí, no obviar esa situación y esa emoción, o sea, no está mal tampoco, o sea, igual nos ponemos tristes, igual llegamos a ser víctimas en algún momento de alguna situación, nos llegamos a sentir mal, etcétera, o sea, pero nada más nos limpiamos un toque, lo aceptamos, dice, me ensucié, pero me levanto y continúo. Exactamente. Con eso mismo del pasado, ¿qué opinas de eso de la proyección en el futuro? De decir, ok, voy a visualizarme esta imagen que estoy viendo literalmente estoy viajando en el tiempo, ese soy yo, nada más ahora, entonces tengo que en el presente ver cómo hago para llegar ahí. ¿Crees que sea así o cómo lo ves? Sí se puede, de hecho, sí se puede proyectarse a uno a decir la pregunta cliché que le hacen a uno, ¿cómo se ven 5 años, verdad? Ajá, ajá. Uno sí puede hacerlo. Lo que Ujú, pasa es que cuando la persona tiene mucho en su plato, ¿verdad? ujú, Probablemente no sea proyectar, ¿verdad? O sea, entonces es ujú. un tema de que, ¿verdad? Es como obvio. Yo creo que sí existe la capacidad, le voy a ser muy honesta, a veces lo logro y a veces no.
Ah, no, ¿verdad? es que no es algo fácil, A uno. veces yo digo, ay, sí, ya me veo yo con mi familia y con hijos y todo. Y a Ujú. veces yo digo, ay, no, yo mocoso no quiero. ¿Verdad? A lo mejor Ajá. digo, no, 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 esto está demasiado complicado. Con costo poco mi perrita, mejor me quedo aquí, me acuesto y dejo de pensar en esas cosas. Ah, Pero, o sea, sí, digamos, hay momentos de momentos, ¿verdad? Hay momentos donde usted se va a proyectar, que sí tenemos la capacidad, ujú. pero eso va a depender mucho de la cantidad de cosas que tengamos en el plato Sí, en ese momento. totalmente. Y es que no, es una condición humana eh, el hecho de que uno, el hecho, digamos, de que uno sepa algo o lo entienda, no quiere decir que ya no lo tiene que hacer por el resto de su vida. Por ejemplo, el simple hecho de que si usted arranca su día agradeciendo, muy probablemente el resto de su día lo va a llevar de una forma muy tranquila, feliz, etcétera. Yo comprendo eso, pero las mismas carreras de la vida y del día muchas veces hacen que no me acuerde de agradecer y empezar a decir gracias a Dios por eso, por lo otro, porque es lo mismo que hablaba ahorita, usted se programa, más allá de un tema de religión, creencia, etcétera. Solo el hecho de que usted se levante y agradezca le transforma su día, es una programación literal. Pero no siempre uno se acuerda o no siempre uno lo hace y a veces ya va ahí hacia el trabajo todo estresado y ya peleando y todo lo demás y uno más eso a un toque necesito como hacer una pausa, relajarme y programarme literalmente como voy a agradecer para sentirme tranquilo, para sentirme pleno y ir tranquilo de camino. Yo creo que también esa es como la clave, Roy. O sea, Ujú, si vamos a ver si yo he llegado hasta donde he llegado y mi mamá y muchas personas han llegado donde han llegado, muy probable si las encueste a todas le van a decir que hay una pizca de agradecimiento por cada día vivido. ujú, ujú, Y, y el agradecimiento al final y al cabo es lo que a uno le permite impulsarse, ujú, porque uno sabe que hay alguien más, que hay algo más, que todos ujú, los días se enciende y ujú. que uno no sabe por qué. Me hace mucha gracia porque me acuerdo que para mi primer trabajo, Ajá. yo le decía, Dios, no sé cuánto me va a llegar de trabajo, o sea, Hmm, no sé cuánto me va a llegar, pero yo le agradezco por lo que me vaya a llegar. Y ujú, me llegaron, me acuerdo porque fue en Multiplaza Escazú ujú. que fui y saqué mi primer sueldo y fueron así 103.000 colones por el mes de trabajo. Wow, qué vacilón. Y yo esa plata la agarré como que si fuera, o sea, yo decía, Haciendo loco, voy a hacer esto, voy no a hacer puede ser, aquello. porque a pesar de que yo había trabajado un montón con mi mamá, nunca había sido fruto de mi único Y esfuerzo. recibir un salario y toda la cuestión. Exacto, y de la carrera que había estudiado y todo. Mm. Y con eso me fui a Palí, como la más grande a Palí, a comprarme Qué mi buena. diario. Y me acuerdo que cuando vi el diario así, yo decía, "Ah, Dios mío, garbanzos, pollo, y Que todo si lo usted se compré yo, sentía todo. ¿verdad?" O Ajá. sea, fue muy, muy, muy bonito. Y así yo creo que vamos a ver, agradecer. Y yo pegaba brincos en Multiplaza, parecía una loca, En pero yo pegaba serio. brincos con mi plata. La gente seguro decía, esta muchacha tiene 2 millones en la mano, Esa una cosa muchacha así. acaba de ser millonaria, se acaba de pegar la lotería. Y cero que ver, ¿verdad? Ya hay como 100.000 feliz. Y ya luego ese día agradecí, los días posteriores agradecí, y el día que llegaba mi topercito con mi comidita, eso uno lo agradece. Entonces yo creo que Claro. las pizcas de agradecimiento son lo que a uno le dan ese impulso, porque ya luego, un día de estos pasé por el mismo palí, Ujú, ¿verdad? ujú, Ya en el carro, y yo me quedaba viendo y yo decía, qué increíble. Me ujú. acuerdo la primera vez que vine aquí, que traje que vi mi despensa llena, y ahora estoy pasando aquí y me acuerdo que ese día tuve que montar todas las bolsas al bus, y no es que me esté haciendo la víctima, en su momento para mí era o sea, yo era súper pro Sí, sí, porque sí, tenía sí. las bolsas Claro, y porque está. tenía la Seguro comida. iba así, con Digamos, las bolsas saliendo de Palí, agrandadísima, exacto. con el carrito. Todo. Sí, sí, sí. Y ya ahora ya pasar en el carro y yo, wow. Mm, Gracias Dios, porque de verdad que en su momento estaba muy agradecida y ahora estoy más agradecida. Pero puede ser a Dios, puede ser al universo, lo que usted quiera, mientras sea una pizca de agradecimiento por día, ya ujú. usted va sembrando para el futuro. Son como pequeñas semillitas.
Totalmente, totalmente. Claro, ahora eres toda una ingeniera. Igual sigues utilizando estos talentos, estos dones. Y sientes que en este momento de tu vida estás cumpliendo así como algún propósito. O sientes que en algún momento lo tienes claro, todavía no tanto. ¿Cómo lo estás viendo? Porque vamos a ver, nada más el propósito es algo que va más allá de nosotros, ¿verdad? O sea, Ujú. es algo que hacemos más allá de beneficiarnos a nosotros mismos y es como más como poner al servicio de los demás nuestros dones y nuestros talentos. Ujú. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes? O no sé si le hice una Sí, pregunta que no no, no. tiene como... Sí. Este, vamos a ver, las metas y los objetivos siempre van a cambiar. El Ujú. propósito no cambia, Ok. supuestamente, ¿verdad? Ujú. Pero como somos seres humanos tan cambiantes, es muy Ujú. probable que el propósito cambie. Ujú. Mi propósito hace un año era habilitar las condiciones, y es que lo tengo así como escrito Sí, como un todo objetivo. lo está recordando donde Sí, está escrito. habilitar las condiciones para poder servir a mis seres queridos. Súper. Entonces, ese era mi propósito. Si me dijeras si hoy es mi propósito, tal vez no tanto, porque me he ido dando cuenta de que habilitar los recursos para mis seres queridos tal vez no es, porque eso se está muy asociado lo material Ujú. y yo no quiero ser un proveedor, Ujú. Ujú. ¿verdad? Entonces creo que es como parte del mismo autodescubrimiento que he tenido y ya hoy yo diría que es más cuidar a mis seres queridos, Ujú. de cualquier forma, pero principalmente cuidarme a mí. Porque aunque yo sé que el propósito tiene que ver con mucho del servicio, ¿verdad? Ujú. Ujú. Creo que en este momento de mi vida, a quien más puedo servir para que luego sirva a los demás es a mí misma. Claro. Que creo que yo sí me dejé un poquito de lado para Ujú. poder darle plataforma a los demás, ¿verdad? Sí. Y en este momento para ser una mejor persona primero debería de estar yo, que deberíamos de estar siempre nosotros primero, ¿verdad? No, es que totalmente. Y bueno, los que creemos igual en Jesús o el cristianismo, pues eso es lo que, no esto puntualmente, ¿verdad? Sino que primero uno tiene que preocuparse por uno mismo, ¿verdad? Ver la paja de uno, trabajarse uno mismo, porque no tendría sentido si no lo hago de esa forma, ¿cómo voy a servir a los demás? Si no me amo a mí, si no me quiero a mí, ¿cómo voy a amar a otra persona? Entonces, lo primero es eso, trabajar uno, amarse uno, quererse uno, para poder transmitir eso a los demás. Porque si no, pues difícilmente pueda uno cumplir un propósito de servirle a los demás y todavía no estoy trabajando en mí. Carito, ¿cómo te imaginas, ya ir como para ir cerrando, cómo te Listo. imaginas al mundo en 100 años? 100 años es poquito. En 100 años estaríamos en el Dos mil 2100, ciento veinticinco 125, 2125. Bueno, ya estaría muerta. Puede que no. De fijo, Puede sí, que la muertísima. tecnología... Dicen, Tostadísima ya, tiesa. arrugadísima. Bueno, ya yo parezco 80. O sea, no, no, dicen que, y claramente se ve todos los avances tecnológicos y en la medicina, que probablemente vivamos nosotros más de 100 años, que ya empecemos a vivir más de 100 años de estas generaciones. Entonces, puede que tal vez no estemos como, ¿verdad? Ahí ya en la pura fiesta, pero todavía estemos ahí como respirando. Oh, sí, definitivamente muertos, pero bueno, pensemos que estemos listos. ¿Cómo imaginas que esté el mundo para ese momento? Ay, yo no sé, yo le tengo muy poca fe a la humanidad. Sí, Es muy triste, pero yo veo que de aquí a eso es muy probable que haya mucha migración mierda, ah. migración a otros países, porque ya algunos muy probables sean inhabitables por contaminación Ujú. o por violencia, Ujú. ¿verdad? Ujú. Deterioro de la cultura. Ujú. Entonces es muy probable que haya mucha migración a países ya desolados, tal vez, como Rusia, Ujú. o me imagino países no sé, al Bueno, norte, que Rusia es una buena China. opción. Sí, 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 podría ser. China y...
No, en realidad sí. Sí, Es países que que un sean día muy grandes muy grandes de de terreno. extensión, Ujú. exacto, pero con muy poquita población. Entonces que la gente migre a esos lugares como Como última la opción. forma de, la forma de buscar cómo renovar el planeta en esos lados donde otros ya ni siquiera sé si vaya a existir Costa Rica, ojalá que sí, pero Ujú. Quién sabe. Pero sí quién es. sabe si ya la contaminación maremoto y ya estuviéramos. Y todo, calentamiento global y los Illuminati, los reptilianos y Sí, toda esa bola de triste, papaya. triste. O que ya venga Jesus en una nave espacial y nos lleve a todos, a toda su iglesia. Puede ser. ¿Usted se imagina a Jesús veniendo en una nave espacial? Yo no creo que eso vaya a pasar. Yo creo que el juicio final es individual. Ok. Yo creo que el juicio final, todos vivimos nuestro propio juicio. Ujú, ujú. Entonces, yo no creo que vaya a ser algo así como una película de Star Wars donde sí, Ahí la. llegue Dios y, amigo, ya llegué. Tanto que me ¿Qué me dice mis esperaban. compas? Yo no creo que vaya a ser así. Ajá. En algún momento me lo imaginé como podría ser, pero creo que no. Creo que va a ser así como una desaparición Ok. y esos Es. van a vivir ese juicio chiva. Qué vacilón, porque de hecho, en la época en la que llegó Jesús, ¿verdad? Estaban todo, digamos, el dominio era por el Imperio Romano y lo que los judíos pensaban en ese momento era que el Mesías los iba a salvar de Roma, o sea, que iba a llegar un rey, ¿verdad? Con fuerzas y con ejércitos a liberarlos y a oprimir, o sea, más bien a sacarlos de la opresión. Y cuando aparece ese compa, de ahí con, ¿cómo se llamará esta cuestión? Se me va el nombre, pero Una de un mae, sotana. sí, en un burrito, ahí caminando, y les dice, no, yo no los voy a liberar de estos maes, el mensaje que yo les vengo a dar es otro. Y eso es lo que él decía, que, más, como resumiéndolo, el tema de la vida eterna, que no Ujú. es acá la salvación, sino es en esa otra vida eterna o esa otra dimensión. Entonces, definitivamente, me hace más sentido y no un mae ahí que aparezca. O sí, no sé, no sabemos. Estaría chida que sea así como una película Como Star Gandalf cuando... ¿Has Wars. visto Los Señores de los Anillos? Algo así que Cuando aparece se así con el ponga cabello blanco y el, una luz. el cielo de morado y amarillo y verde y aparece Ajá. este man aquí. Probablemente morado porque es un campeón. Ay, no puede ser, qué No, no, cansado. yo hablo cero fútbol, pero tenía que meter ahí la broma. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Carito? ¿Algún comentario, algo? Al final, no sé si se dio cuenta, pero ni la dejé presentarse porque seguimos hablando. ¿Se quiere presentar? ¿Qué? ¿En serio? No, sigo viendo. Bueno, no sé, como quiera. Bueno, mi nombre es Carolina Rojas. Qué bueno, presentarse al final. Sí, estoy muy contenta de estar aquí. Fue una excelente conversación. Este, definitivamente siempre es un placer hablar con usted, Roy. Disfrutamos mucho estas De hecho, conversas. bueno, Royd y yo, antes Royd me hacía ride para el trabajo y yo creo Ujú. que no nos alcanzó nunca el camino para poder hablar todo lo que queríamos hablar. Sí, es cierto. Entonces, para mí es muy productivo estas conversaciones. Me siento muy feliz de este proyecto y de lo que Súper. estás haciendo. Y te lo reconozco aquí enfrente de los followers. Sa- Este, y pues sí, siga creativo, siga ambicioso, siga sus metas, siga agradeciendo, que yo sé que todo va a salir bien. Amén, amén. Esperemos que esto pues le esté generando valor a alguien, que le genere valor a una persona, aunque uno realmente desde el fondo quiere que sea millones, pues que sea así. Aunque a veces esta hora se pone rebelde, ya ahí estoy. Y mi patrocinador que pague, soy yo mismo. Sí, por favor que paguen. Eso sería Carito. Y no, espero poder tenerla en otra ocasión, otra vez aquí, que Listo. conversemos. Mensaje final, Ajá, tírelo, tírelo. cuídense, cuídense mucho, quiéranse mucho, Ujú, no se ignoren a sí mismos, ujú, busquen sanidad espiritual, mental, física y todo lo bueno va a venir después. Pero lo primero es chequearnos, ujú. buscarnos lo malo trabajarlo. Siempre va a haber una forma, siempre va a haber una persona que nos pueda escuchar,
o siempre va a haber un camino donde podamos ir a caminar y ver la grandeza Así es. siempre. Entonces, ese sería mi mensaje final. Súper, súper. Y el mío, fuera lo religioso, es la verdad. Ahí estamos. Que la verdad es Jesús. Ahí está. Si quieres encontrar la verdad, uno la encuentra en Jesús, no en el Jesús religioso, ni o sea, busque y entienda qué hizo Jesús, qué hablaba Jesús, y ahí uno va a encontrar lo que es la verdad, y es esto que estás diciendo. Parte de lo que estás diciendo. Pero bueno, eso sería, Carito. Muchísimas gracias por venir a Con Disrupción. Eh, Y ahí apenas salga te cuento. Listo, Gracias ahí a logrado. los que vieron esto. Muchas, muchas gracias. Pura vida. Nos vemos. Hasta luego. Chao.